Estás escuchando el Power Monday Podcast con Pau en Sales. Bienvenidos a Power Monday Podcast, soy Pau, tu apasionado de fitness, motivación y ciencia. Y hoy te traigo un episodio corto pero muy poderoso, donde voy a hablar un poco de filosofía estoica con una frase de Marco Aurelio y después una historia y unos principios que me gustan mucho, que son muy importantes hoy en día. Así que, sin más dilación, vamos a por la frase de Marco Aurelio. Si te sientes angustiado por cualquier cosa externa, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu propia estimación sobre ella. Así pues, tienes el poder de eliminarlo en cualquier momento. La voy a repetir. Si te sientes angustiado por cualquier cosa externa, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu propia estimación sobre ella. Así pues, tienes el poder de eliminarlo en cualquier momento. De Marco Aurelio. Como dice la canción de Chojin, un nuevo yo despierta. La diferencia real entre el día en que te sientes capaz y ese en el que te crees que ya no puedes más está en cómo te sientes, no está en tu capacidad. La capacidad la tienes y se mantiene exactamente igual cada día. De esto creo que va un poco la frase de Marco Aurelio. Marco Aurelio, el autor de esta frase, también apodado el sabio o el filósofo, fue un emperador del Imperio Romano desde el año 161 hasta su muerte en el 180. Fue el último de los llamados 5 buenos emperadores de Roma y está considerado como una de las figuras más representativas de la filosofía estoica. La gran obra de Marco Aurelio, Meditaciones, es un libro escrito durante las campañas de la década del 170 y todavía está considerada como uno de los grandes libros de filosofía y sobre todo de filosofía estoica. Hoy en día este libro sigue siendo un bestseller y la gente sigue acudiendo a él para encontrar inspiración y pensamientos muy importantes y principios básicos de filosofía estoica. La verdad es que me lo estoy leyendo y es increíble. Te lo recomiendo muchísimo, te dejo el enlace en la descripción. Y ahora te voy a contar una historia que se relaciona un poco con la filosofía estoica. Y es la historia de un padre y dos hijos. Así que vamos a empezar con esta historia. Esta historia, basada en hechos reales en Estados Unidos, dice así. Era un hombre amargado y cruel, un alcohólico y drogadicto que estuvo a punto de matarse en varias ocasiones. En la actualidad cumple una sentencia de cadena perpetua por el asesinato del cajero de una tienda de licores que se interpuso en su camino. Tiene dos hijos, nacidos con apenas 11 meses de diferencia. Uno de ellos creció para ser justo como papá. Un drogadicto que vivió del robo y de las amenazas a los demás hasta que también acabó en la cárcel por intento de asesinato. Sin embargo, su hermano tiene una historia completamente diferente. Hoy en día es un hombre feliz que educa a 3 hijos y disfruta de su matrimonio y parece disfrutar también de su trabajo como director regional de una gran empresa nacional. Es una persona físicamente delgada y no es adicto ni al alcohol ni a las drogas. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que estos dos hermanos hayan resultado ser tan diferentes después de haber crecido ambos en el mismo ambiente? Después de haber crecido con las mismas circunstancias. A ambos hermanos se les preguntó en privado, sin que supieran también que se le había preguntado a otro la siguiente pregunta. ¿Por qué has dirigido tu vida por este camino? Sorprendentemente, ambos dieron la misma respuesta. Y la respuesta fue: ¿y en qué otra cosa me podría haber convertido después de haber crecido con un padre como el mío? Lo increíble de esta historia es que la diferencia entre estos dos hermanos no fueron sus circunstancias, fueron las creencias respecto a sus circunstancias. El mismo origen y dos destinos completamente distintos. Y es que a menudo nos vemos inclinados a creer que las circunstancias controlan nuestras vidas y que el ambiente nos ha configurado tal y como somos hoy. Y esto se aleja de la realidad, ya que no son las circunstancias de nuestras vidas las que nos configuran, sino nuestras creencias acerca de lo que significan esas circunstancias para nosotros. La interpretación de lo que percibimos construye nuestra realidad. Por lo tanto, si modificamos lo que interpretamos, nuestra realidad cambia. Si tú cambias, todo cambia. Nada ha cambiado, pero como yo he cambiado, todo ha cambiado. Es decir, todo se mantiene igual, pero como tu interpretación cambia, todo cambia. Y la verdad es que nada tiene sentido excepto el sentido que tú le das. Nada tiene sentido excepto el sentido que le damos a las cosas, a nuestras circunstancias.
Y tú eres el observador de lo que te pasa, eres el observador de tu propia vida. Y tu interpretación construye tu realidad. Pero esto se basa en nuestras creencias individuales, que no son más que generalizaciones sobre nuestro pasado basadas en nuestras experiencias e interpretaciones de pasados dolorosos o placenteros. También hay creencias que heredamos culturalmente o de la formación de nuestra escuela o nuestros padres. El problema es cuando las creencias nos limitan y no nos permiten llegar a donde queremos. Existen 3 problemas principalmente con nuestras creencias. En primer lugar, la mayoría de nosotros no decidimos en qué creer, y esto se puede decidir, aunque parezca complicado. En segundo lugar, normalmente basamos nuestras creencias en malinterpretaciones del pasado o en interpretaciones del pasado que es muy distante, por lo que nuestras creencias determinan nuestro presente. Y por último, una vez adoptamos una creencia, la creemos como una verdad absoluta y no nos reinventamos. El problema viene cuando estas creencias son limitadoras y estas creencias no nos permiten llegar hasta donde queramos. Si quieres hacer un cambio real en tu comportamiento, primero de todo necesitas hacer un cambio en tus creencias, necesitas creer que es posible hacer el cambio. Y en segundo lugar, debes identificar esas creencias que te limitan. Por lo tanto, pregúntate, ¿cuáles son mis creencias que me están limitando para llegar hacia donde quiero? A veces no nos damos cuenta de cuántas creencias tenemos, cuántas cosas consideramos como verdad absoluta y esto nos limita muchísimo. Así que mi consejo es que hagas un poco de reflexión de cuál es esa creencia que te está limitando, esa creencia que tienes de ti, esa descripción, ese concepto que consideras como una ley, pero que en el fondo sabes que no lo es y que te va a permitir llegar mucho más lejos. Y esto es todo por este episodio. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Si te ha gustado, por favor, compártelo, déjale algún comentario, déjale algún me gusta, haz lo que puedas o lo que quieras en cualquier red que lo estés escuchando. La verdad es que este episodio es corto pero poderoso. Hay muchas frases que creo que son brutales, que son nuggets of wisdom, que he ido recolectando a lo largo de mi trayectoria en el desarrollo personal y creo que te pueden resultar muy útiles, espero que lo sean. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Recuerda, nada tiene sentido excepto el sentido que tú le das, así que vete con ojo con el sentido que le otorgas a las cosas. Recuerda que puedes decidir. Te deseo una gran semana llena de crecimiento y nos vemos en el próximo episodio. Chao.